Listo, estamos grabando. Bueno, estupendo. Pues yo también. Entonces, buenos días, pues, Daniela y Andrea. Y bueno, pues iniciamos hoy lo que es la última sesión online del proyecto, aunque hay algunas sesiones más previstas para... Perdón que no tengo la cámara prendida, ahora sí. En lo que es pues las sesiones presenciales que nos faltan, ¿no? Incluyendo el rodaje. Entonces está previsto que podamos llevar a cabo las siguientes sesiones presenciales este próximo día lunes y el próximo día martes. Días en los que estaremos trabajando diferentes asuntos, ¿no? Diferentes aspectos para, pues, enfocar cada vez mejor el proyecto audiovisual que tenemos entre manos, ¿no? Y bueno, planificaremos lo que es el rodaje. Yo creo que Henry me está escuchando. Henry, ¿me escuchas, cierto? Yo te escucho, estoy acá. Perfecto. Henry, comento esto en torno a lo que sería el rodaje, ¿no? Yo entiendo que el rodaje se podría llevar a cabo en 2 fines de semana, dado que el día o sea, esta Semana Santa no ha podido ser. La idea para esta Semana Santa iba a ser lunes y miércoles, ¿cierto? Con un día entre medio de descanso y un jueves para editar o para mirar imágenes. Al final son 4 días lo que se necesita y por eso yo lo que planteo son 2 fines de semana seguidos. Uno de ellos sería el del Sumapaz. El otro sería en la casa. Entonces, ¿tú esto cómo lo miras, Henry? Bien, a mí me parece bien. Bien, pues entonces iremos por ese lado. Yo tengo acá el plan de rodaje, perdón, el guión técnico que envió Andrea, ¿verdad, Andrea? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Me fue bien, o eso espero, no sé, ya me tendrás que contar tú a mí. Yo espero que bien. ¿Tú sientas que bien? ¿Es la primera Pues vez que hacías un guión técnico? sí, sí, señor, es la primera vez que hacía un guión técnico. O sea, digamos que sabía que era, pero nunca me había tenido que hacer uno. Ok, perfecto. En ese guión técnico me gustaría poder compartir pantalla. A ver, un segundo. Perdón, ya voy. Perdón, no lo consigo abrir. Perdone, por favor, un segundito. Ya va. Es que no lo consigo abrir acá. Ah, acá. Bueno. Henry, te voy a enviar un correo, ¿vale?
Dale. para que compartas. Es el guión técnico de Andrea. Hágale. Bueno, pues mientras Henry lo prepara, pues bueno, hoy les quería comentar varias cosas, ¿no? Sobre todo también ponernos en perspectiva un poco. Bien, nosotros, o sea, ponernos en perspectiva del proyecto y entrar a conversar un poquito con ustedes acerca de las fases finales de un proyecto audiovisual, ¿no? Desde un punto de vista también de producción. De hecho, esta siguiente clase que vamos a hacer el próximo día allá en la finca va a ser una clase sobre todo destinada, o sea, en una parte a pensar en el plan de producción y de hecho en el plan de producción de nuestra historia. Porque, bueno, ese es un, digamos, o sea, es una labor que realiza producción, que en realidad dentro, o sea, digamos, es una labor de producción que en realidad dentro del marco de producción de una película la suele desarrollar el ayudante de dirección, ¿sí? El ayudante de dirección es quien, digamos, el guión técnico que ha hecho Andrea y que ahorita veremos, es un trabajo que en realidad quien lo desarrolla normalmente en una película es el director. Es el director el que tiene que tener, o sea, lo que ha hecho Andrea lo hemos hecho en realidad ella y yo. Yo he tratado de incorporar todos los planos según lo que habíamos hablado y de trazar una estrategia narrativa interesante, ¿no? Luego todo esto se tiene que volcar en un guión técnico, que eso pues suele hacerlo el director con ayuda del ayudante de dirección, quizás. Bueno, la cuestión es que es el plan de rodaje lo que realmente está en manos del ayudante de dirección. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace el ayudante de dirección al hacer este plan de rodaje? Lo que hace es pensar cuál es la mejor estrategia para que a la hora de grabar todos esos planos que se tienen que grabar, la grabación sea lo más óptima posible, optimizando absolutamente todo, ¿sí? Todo, es decir, todo de todo. Es decir, por ejemplo, las energías de la actriz, por ejemplo. Voy a optimizar las energías de la actriz. Por ese motivo, voy a colocar estos dos planos seguidos para hacerlos, pero el tercero, que lo podría poner también a continuación y grabar los tres seguidos porque tengo a la actriz, en cambio, aunque me suponga un coste de producción económico, este plano lo voy a retrasar un poquito. Con permiso de la producción, voy a ver si es posible retrasarlo y grabarlo otro día. Porque entiendo que después del segundo plano la actriz estará muy cansada y grabar el tercer plano de pronto nos puede dar una imagen que falla en el raccord de pronto. No sé si saben lo que es el raccord. ¿Saben lo que es el raccord? No, Germán, explícanos. ¿Les explico lo que es el raccord? Perfecto. Dale. El raccord es, digamos, el efecto de continuidad que ocurre entre plano y plano, ¿no? Nosotros, cuando vemos dos planos editados, tenemos la impresión de que hay una continuidad. Y eso ocurre gracias al raccord. El raccord puede ser producido gracias a un efecto. Es un efecto, digamos, que puede ser producido gracias, por ejemplo, a la acción de un personaje. Sí, un personaje, por ejemplo, se gira y hace este movimiento, momento en el cual cortamos y pasamos a un primer plano en el que se recoge la acción, ¿cierto?
al estar el corte en este punto, nosotros notamos que hay una fluidez en el movimiento y esto es lo que se llama raccord. Puede haber un raccord con una persona sencillamente quieta en la cámara y pasamos del plano medio al plano 1, perdón, al primer plano, y hay raccord porque se mantiene la continuidad. Pero imagínense, por ejemplo, que en el plano medio el chico no tenía sombrero y en el primer plano de repente tiene sombrero. Entonces ahí hemos roto el raccord. Ocurre en muchísimas películas que de pronto el vaso, en lugar de estar medio lleno, ya está vacío, ¿no? Y es porque el script o la persona que se dedica a mantener el raccord en la película no ha estado suficientemente atento o atenta, porque durante muchas décadas, al menos en Hollywood, el papel del script lo realizaba normalmente una mujer. Entonces, pues eso, no ha estado atenta y no ha dejado el vaso como tenía que estar. Todas las películas tienen fallos de raccord. Es normal que eso suceda. Lo que ocurre es que cuando hay algún fallo de raccord, se tiene que poder disimular lo más que se pueda. Y ahí es donde entra la técnica del editor y la técnica del postproductor, la postproductora, que son quienes a través de efectos tratan de salvar este tipo de problemas que ocurren, ¿no? Entonces el raccord es muy importante y habíamos entrado en ese punto y estaba en realidad exponiendo un ejemplo. El ejemplo de la actriz que hemos retrasado su plano para pues, mantener el raccord de una cara que queremos que sea una cara viva y enérgica, pues eliminamos la posibilidad de que esa actriz de repente pues, pueda parecer cansada, de repente en el primer plano y nos rompa el raccord. ¿Sí? Por lo tanto, el ayudante de dirección lo que hace es optimizarlo todo. Por ejemplo, se plantea que se van a grabar unos planos en una calle de Fusagasugá, por ejemplo. Esa calle tiene que ser controlada desde un punto de vista de producción, desde un punto de vista de tener a raya el tráfico, tener a raya también a las personas que pasan por delante de la cámara cuando se vaya a filmar, cuando sea el momento de la acción. Entonces, cómo filmar ese plano, cómo hacerlo posible en el set, en el lugar, ¿sí? Cómo controlar absolutamente todo para que la toma sea lo más precisa posible y lo mejor posible, teniendo en cuenta que lo que más importa, entre comillas, porque importan muchas otras cosas también, son pues los actores, la acción que se va a tener que llevar a cabo, que no hayan demasiados fallos ahí y llevar a cabo esa toma, pues de repente haciendo 2 tomas o 3 tomas o 4 o 5, ¿no? Como mucho, porque uno quiere pues es ahorrar. Esto era o sea, ahorrar tiempo y tener un control de la luz. No podemos estar en un exterior grabando 1 hora una toma porque la luz cambia, ¿cierto? En el cine antiguo, el cine más, digamos, antes de los 2000, cuando estaba el cine analógico, pues esto era mayormente un problema, ¿no? Porque, claro, lo que se grababa era sobre película, no sobre formato digital y obviamente pues eso era muy caro y cada toma era dinero que se tiraba a la basura, ¿no? Así que había que hacer lo posible por grabar siempre en una toma, ¿no? Bueno, en una toma o en las menores posibles, ¿no? Entonces esto es lo que hace el ayudante de dirección y esto es lo que veremos, ¿no? Un poquito el próximo día, cuando estemos en presenciales. ¿La idea cuál es? Por ejemplo, en el caso de nuestro corto, pues la idea es, por ejemplo, tener claro que no vamos a grabar los planos y los contraplanos a la vez. Quiero decir, uno detrás del otro. No tiene sentido. Obviamente grabaremos todos los planos de este Ricardo en los momentos de luz que le tocan. Sí, hay 3 momentos de luz, ¿cierto? Está el primer momento cuando aparece allí.
Yo, si te fijas, Andrea, los momentos de luz los separé por colores. Habían 3 colores en el documento que te envié. El primero, si mal no recuerdo, sería azul, quizás, porque es el momento del día. El segundo, la segunda franja de colores, del plano, no recuerdo qué número, al siguiente, es decir, la mitad de la película, lo puse en amarillo, pensando que era más bien ya la luz como de la tarde, como hacia el atardecer. Y la última franja de planos en naranja, teniendo en cuenta pues que eso sería como el atardecer, ¿no? Entonces son 3 momentos de luz y es en esos bloques de luz donde grabaremos a nuestro querido Ricardo, por un lado, y luego al frailejón lo grabaremos de manera mucho más libre, es decir, podemos grabar 2 bloques de planos para el frailejón, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en uno se estará con una luz de día más o menos, más bien clara, más bien de día, y en otro momento estará un poquito más crepuscular, ¿no? La cuestión es que cuando lo grabemos, como también utilizaremos un foco y utilizaremos algún efecto de sombreado sobre el frailejón, pues la luz del día en el fondo va a ser un poquito más manipulada en el caso del frailejón. Una de las ideas es también poder llevar una pequeña cosita que nos ayude a rebotar la luz sobre la planta, ¿sí? De tal manera que podamos iluminarlo con un rebote de luz blanca sobre una superficie. Podemos llegar a ganar un par de stops, que es como se le llama normalmente a cada paso de diafragma que hace una cámara, ¿no? Sí, o sea, cada vez que abres un poquito el diafragma estás abriendo un stop. Puedes abrir medio stop también. Entonces, vale, esto respecto a lo que es el plan de rodaje, que ya lo abordaremos, ¿sí? Luego yo quería comentar más cositas todavía. Nos encontramos en el momento, queridos quinonautas, queridas 2 quinonautas que están acá, y Henry también, quinonauta mayor. O sea, estamos en el momento de la edición de la historia, ¿no? Del momento en el que ya, bueno, del rodaje de la historia. Estamos a punto de filmar, ¿sí? Es un momento muy especial, muy intenso. Cuando estemos filmando lo vamos a ver, sobre todo en el Sumapaz, pues ocurrirán obstáculos con los que nos vamos a encontrar, no va a ser fácil, hace falta ensayar con el actor. Por eso yo propondría y propongo ya desde ya que el día del rodaje en el Sumapaz el actor puede estar con nosotros el sábado y el domingo y que la filmación en el Sumapaz se realice entonces el domingo para poder haber tenido el sábado previo como día de ensayo con el actor. ¿Sí? Esto es bastante importante. Estos rodajes, por cierto, Henry, se tendrían que llevar, me preocupa el tiempo, se tendrían que llevar a cabo a partir de la semana que viene ya. ¿Sí? Está el tema del tiempo, el tema de presupuesto también, que a la hora de agarrar transporte, etcétera, yo al menos quiero intentar hacerme cargo de uno de los transportes, entonces, bueno, eso ya lo iremos hablando. Es decir, del transporte de uno de los fines de semana, ¿no? Vale, entonces, bueno, estamos en ese momento. No sé si he perdido el hilo en algún punto, pero bueno, quería decirles eso, ¿no? Estamos en ese momento en el que vamos a agarrar nuestra historia y la vamos a editar. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Con esta historia. Es muy experimental en cuanto a que no estamos realmente concentrados únicamente en producir, sino que además estamos concentrados en aprender, en compartir, y tenemos ahí un punto de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Después vendrá la edición y ahí empezará un poco la magia.
La magia quiero decir con la magia, un poco entre comillas, porque la magia no deja de ser sino al final una técnica, ¿no? El mago que hace desaparecer una carta, por ejemplo, les pongo el caso y perdonen que lo haga así, ¿sí? Lo que está haciendo acá es usar una técnica, ¿sí? Está escondiendo la carta, es una ilusión. El cine es lo mismo, es una ilusión, completamente, ¿no? Y entonces, realmente, cuando trabajamos, cuando hacemos cine y cuando hacemos audiovisuales, tenemos que ser, diría yo, y esto lo pongo aquí muy, muy claramente, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que estamos manipulando. Es decir, que estamos utilizando técnicas de ilusionismo cuando hacemos audiovisual, ¿no? Que por tanto, un realizador, un autor audiovisual, siendo un artista, digámosle, si se quiere, ¿no? Si la persona se quiere denominar artista o considera que está haciendo arte con lo que hace, pues perfecto. Puede ser que no, puede ser que la persona sencillamente quiera hacer un informativo, ¿no? Sea como sea, quien se pone a, digamos, configurar un audiovisual y a editar ese audiovisual, debe ser muy consciente de que siempre va a estar ahí su punto de vista. El punto de vista del autor, ya sea ese autor David Fincher, Martin Scorsese, Germán Reyes, Andrea Carmápolis, Carolina, Henry, ya sea una inteligencia artificial, ya sea la propia Warner Bros. Allá haciendo un producto totalmente eso, matemático, ¿no? Y frío, calculado. No importa, siempre hay ahí una intención, siempre hay ahí un porqué, ¿no? Siempre hay un cerebro, digamos, que es el cerebro organizador de toda esa historia y que es quien determina para qué narices se está manipulando. ¿Cuál es el objetivo último de mi manipulación? ¿Sí? Cuando usamos la magia, por ejemplo, la magia para ilusionar a un público de espectadores, utilizamos la magia para hacerles pasar un buen momento, para hacerles vivir un momento de felicidad, por ejemplo, un retorno a la infancia, como diría Juan Tamariz, el mago español, ¿no? El famoso mago español. Aquí muy conocido porque además tiene una pareja colombiana, ¿no? Entonces, regresarles a la infancia de alguna manera, ¿no? Al sentimiento de que ese niño ha vuelto a renacer ante una cosa aparentemente imposible, ante una fantasía, ¿no? Eso es el cine en gran medida, por mucho que ese cine quiera ser realista y quiera aparentar un naturalismo, como por ejemplo el cine de Abbas Kiarostami, este iraní famoso que hizo esta gran película El sabor de las cerezas, ¿no? O otros cineastas como Rossellini, por ejemplo, que se podría ubicar en ese movimiento llamado neorrealismo italiano. Esto lo digo por ese motivo, ¿no? Es decir, por el motivo de la autoconciencia de la manipulación. Somos manipuladores y eso está muy bien porque está muy bien, pero está muy bien en la medida en que el objetivo que uno se fija es un objetivo eh, valioso y digno, ¿sí? El objetivo del arte supuestamente es valioso, pero yo esto lo negaría absolutamente, completamente lo niego, porque ¿por qué debe ser valioso? ¿No? O sea, ¿valioso en qué sentido? Eh, es decir, un artista
no deja de ser de alguna manera, o una persona que pretende llevar a cabo la creación de una obra artística, no deja de ser de alguna manera esclavo de su tiempo, esclavo de su época, esclavo o esclava de su contemporaneidad, ¿sí? De su cultura, de sus condiciones sociales, y así podemos seguir, ¿no? Por lo tanto, se va a encasillar siempre dentro de estos parámetros. Es normal, porque como persona está encasillado dentro de esos parámetros. Y es dentro de esos parámetros que va a crear su creación, ¿no? O su creación artística o su informativo para televisión. Entonces, bueno, entendiendo que, claro, que el arte puede manipular, de hecho, digamos en un mal sentido, ¿no? Claro que sí. Podemos pensar, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente alguna película, por ejemplo, algún westerns de Estados Unidos, perfectamente, ¿no? Cualquier película de Howard Hawks, de Raoul Walsh o de John Ford. Bueno, este lo dejo un poco más aparte porque John Ford era Dios, entre comillas. Pero todos estos gigantes del western, pues muchos de ellos, ¿no? Lo que pretendían hacer en sus películas era contar una historia completamente rosa, completamente endulzada, así, de su propia historia, ¿no? Habían descubierto el cine, estamos en el siglo XIX, 1895, y los estadounidenses toman la cámara cinematográfica como una herramienta para transmitir su propia historia a través de imágenes y ya no a través de escrito. Fíjense la inteligencia de lo que era el naciente imperio norteamericano, ¿no? En sus orígenes usó mejor que nadie la cámara de cine para contar su historia y dejarla escrita en las pantallas de cine y en el recuerdo de todo el mundo, ¿no? ¿Quién no recuerda películas como El hombre que mató a Liberty Balance, por decir un ejemplo, ¿no? Que es pura historia norteamericana, pura historia de Hollywood, pero claro, obvio, contada desde el punto de vista de un autor que tiene un interés, un determinado interés, que en este caso, pues, en estos westerns, pues, en los westerns clásicos, quiero decir, sobre todo, luego llegarían los años 60, finales, 70, donde ya los westerns eran westerns muy críticos hacia el propio, digamos, westerns generados por el propio imperio norteamericano, pero que al mismo tiempo eran críticos con el propio imperio norteamericano, con las propias políticas que se estuvieran llevando a cabo en ese momento, con las cosas que fueran, ¿no? Westerns críticos socialmente, siendo los westerns clásicos siempre, pues manteniendo siempre un aspecto, pues, de menos crítica social, ¿no? Bueno, esto ya es otro tema, no quiero entrar en temas así que no pueda abordar demasiado porque pueden parecer un poco, o sea, nada, retiro lo dicho. Sobre los westerns, ¿no? O sea, cómo realmente se manipula, ¿no? A través de ahí, ¿no? O cómo el cine es usado claramente con un interés manipulador, ¿no? O sea, el gobierno alemán de la Segunda Guerra Mundial. Nos hemos quedado. Lina Medina estaba. No me di cuenta. Entró, salió. El gobierno de Hitler, ¿no? Hitler y su ministro de Cultura. Hola, Lina, estás ahí tratando de entrar. Hola, ¿cómo estás? No, es que me salí, ya estaba hace ratico ahí, sino que no quise interrumpirte. Ok. ¿Querías comentar algo, Lina? No, Germán, vamos Ok, bien. ok.
Bueno, estaba hablando de cómo el gobierno de Hitler propuso a Fritz Lang digamos, ser el capo del audiovisual, de la cinematografía en el gobierno hitleriano, ¿no? O sea, ser el representante del cine alemán durante el periodo hitleriano, ¿no? Cosa que Fritz Lang rechazó. Aunque la mujer de Lang era simpatizante del partido nazi, Lang no, y él huyó a Norteamérica, donde hizo bastante buenas películas, Los Sobornados, Deseos Humanos, La Mujer del Cuadro, con Edward G. Robinson, maravillosa La Mujer del Cuadro, bueno, estupendo Fritz Lang, realmente. Entonces, como desde la política, ¿no? Eisenstein era el director oficial de la Rusia soviética, ¿no? Y en 1927 este hombre hizo la película ¿cómo se titula? El Octubre Rojo, si no me equivoco, es el Octubre Rojo, sí. Perdonen si me he equivocado, pero pues el Octubre Rojo para celebrar con esa película los 10 años desde la Revolución Socialista en la Rusia de Lenin. Entonces vean cómo siempre hay ahí, el cine está, claramente es una herramienta en manos de un determinado imperio, en manos de un determinado poder. Son los grandes imperios los primeros que tienen clarísimo que hay que meterle plata a la industria cinematográfica y vean Bollywood, por ejemplo, ¿no? Bollywood en la India, en una tierra en la cual que hoy es perfecta, o sea, es líder en el bloque geopolítico que hoy se denomina los BRICS, ¿no? Una potencia extraordinaria en su desarrollo y crecimiento, la India, ¿no? Y vean Bollywood, no es casualidad. Hollywood, no es casualidad. Vean la grandísima industria del cine chino, surcoreano, etcétera, etcétera, y así podríamos seguir, ¿no? Por tanto, el cine es una herramienta de manipulación que en muchos sentidos tiene un interés político claro, un interés digamos, de expansión de unos determinados valores culturales por parte de un determinado imperio, eso es clarísimo. Al inicio de la historia del cine, los directores de estos Lumière enviaron a muchísimos camarógrafos por el mundo precisamente para que esos camarógrafos grabasen esas colonias por África y por otras partes del mundo, ¿sí? que se habían colonizado durante el siglo XIX por parte de Inglaterra y Francia, ¿no? Estas colonias fueron filmadas para que los espectadores franceses y los espectadores ingleses y, bueno, alemanes en menor medida, pero, bueno, en todo caso ingleses y franceses, que fueron quienes se repartieron el continente africano, pudiesen ver desde las butacas de los cines franceses e ingleses el alcance inmenso del territorio nacional, ¿no? O de las colonias, ¿no? Nacionales, ¿no? Este era un poco el objetivo del cine en un primer momento, que no era sino el de mostrar nuestros dominios, ¿no? coloniales por el mundo. Entonces vean eso, ¿no? Entonces ahora pónganse ustedes en el papel de que son autores que están creando o intentando dar lugar a la creación de una obra audiovisual a sabiendas de que van a manipular a sus espectadores, de que les van a contar, que van a contarles una historia que ha nacido de su cabeza a través de una serie de técnicas de manipulación. Eso mismo va a hacer un mago cuando prepare su truco de cartas en su casa y empiece a decir, bueno, a ver, ¿qué hago aquí? Cuento 1, 2, 3, le hago una señal a esta carta. Es manipulación.
el espectador nunca se esperaría que esa carta estuviese trucada. ¿Cierto que no? Y si ve la carta trucada se va a decepcionar. ¿Cierto que sí? Lo mismo va a pasar en el cine. Si veo en tu película un truco a través del cual me has querido manipular como espectador, voy a cancelar tu película, no la voy a querer ver y voy a hablar mal de ella. ¿Cómo nos salvamos para que esto no pase? Siendo honestos. No importa que haya un fallo de récord en nuestra película, si el mensaje que queremos dar al fin y al cabo es un mensaje honesto, nuestro espectador va a perdonar nuestros errores. Obviamente no tenemos que ser tan malos, con perdón, y este es el objetivo que tiene cada artesano en la vida, ¿no? Mejorar la técnica cada vez más. No debemos ser tan malos como para caer en un error 2 veces o para, digamos, dejar un error ahí sencillamente porque no has sido capaz de resolverlo, ¿no? O sea, una película, si se inicia un proyecto audiovisual, debe ser porque uno sabe desde el inicio que lo puede abordar desde un punto de vista de producción. Ahora bien, desde este punto de vista desde el que estoy hablando, lo que quiero es ahondar, dejar huella en este instante, en este punto sobre la verdadera responsabilidad moral de quien hace la película. ¿Sí? ¿Para qué voy a manipular a mis espectadores? ¿Cuál es mi verdadera intención? Y aunque mi intención sea, por ejemplo, imagínense, un mensaje muy bonito. Yo en mi película quiero dejar un mensaje de paz para toda la humanidad, vamos a decir, ¿sí? Es un mensaje muy bonito, pero eso no justifica que tú manipules al interior de tu discurso para llegar a obtener esa conclusión de una manera torticera, ¿sí? Tus argumentos tienen que estar a la altura de tu mensaje. Y por tanto tu película debe estar siempre a la altura de tu mensaje. Si tú decaes desde un punto de vista técnico, no importa, es decir, ya se resolverá, ya veremos cómo lo abordo. El problema es caer desde un punto de vista moral, lo cual no quiere decir que no podamos hacer películas morales de una gran moralidad o en las cuales nosotros pongamos entre la espada y la pared a nuestro espectador para que junto con nosotros tome una decisión moral importante. Por ejemplo, ante un juicio por asesinato, como ocurre en estos 12 del patíbulo, ¿no? O en otras muchas películas, también hay una de Fletcher, que ahora no recuerdo cuál es, que acusan a una persona que es inocente, ¿no? Entonces, El proceso de Frank Kafka. El proceso, maravillosa película, el proceso Paradigm, exactamente, el proceso Paradigm, estupenda, maravillosa. Bueno, entonces, claro, ahí vemos, ¿no? Y ahí es donde, claro, yo digo, bueno, ok, corte en este punto para entrar de lleno en lo que es nuestro spot. En el momento en que yo elijo el nombre de mi película, ya estoy tomando una decisión moral respecto a mi película. Porque imagínense, el título es ya de entrada una manera radical de manipulación. O sea, yo quiero que a través del título tú te intereses por ver mi película y te estoy manipulando. Imagínense, ya desde la elección del título de tu película, ¿no? Bueno, pues nuestra película, que no tiene título todavía, es una película que además, ya de por sí, es una película que toca determinados aspectos de tipo moral realmente muy importantes, que no son tonterías. Es decir, que mucha gente hable de que el Sumapaz es un territorio en peligro por X o Y cosa, no quiere decir que el hecho de que nosotros hagamos una película denunciando esto, la tengamos que hacer mal o que tengamos que copiar las técnicas de producción de esas otras películas anteriores. No quiere decir que no podamos ser originales y no quiere decir que no suframos
y no lloremos cada uno de nuestros esfuerzos por decir lo que verdaderamente queremos decir y por preocuparnos por lo que verdaderamente nos tenemos que preocupar. En el caso del Sumapaz, una cosa, o sea, en el caso de nuestra película en concreto, una cosa que nos tiene que preocupar, obviamente, es nuestro personaje principal. ¿Por qué? Porque es aquel con el que estamos y porque es aquel al que no vamos a abandonar nunca, salvo que de repente sea una persona odiosa a la que no queremos y a la que dejamos de querer y apartamos completamente de nuestra película. Nuestros personajes principales son la clave principal de nuestro mensaje. Por eso lo vamos a hacer llorar al final, por eso lo vamos a hacer sufrir en un primer plano bien fuerte allá donde se produzca esta catarsis final, ¿no? O sea, es un personaje odioso al principio, pero que en realidad tiene algo de bondad que nos hace estar cerca de él. En cualquier momento que esto falle, en cualquier instante que esto de alguna manera falle porque no hemos sabido realmente encajar bien cierta pieza técnica en nuestra estructura audiovisual, corremos el peligro enorme de que el espectador se vaya y se sienta anempatía, ¿no? Anempatía, que sería la palabra contraria a la empatía, ¿no? Anempatía y alejamiento de la escena. Por eso estamos en un punto, siempre vamos a estar en un punto un poco vertiginoso en el que tenemos que conseguir que nuestro personaje principal, pese a tener unas ideas así ultra mega capitalistas, etcétera, y una ansia de poder y de tal, tiene que tener algo que nos lo haga de alguna manera un poco simpático, entre comillas. Pienso, por ejemplo, en el personaje principal de la película, creo que se llamaba, esta sí se llama Scarface. No recuerdo el director, a pesar de que es una de mis películas de mi infancia, pero las películas de mi infancia van por otro lado, o de mi vida van por otro lado. Esta la protagoniza Al Pacino, ¿sí? Que acaba baleado y cae en una fuente al final. Es un mafioso, ¿no? Es Scarface, es una especie de Al Capone en la película. Es un personaje deleznable, pero te tiene que caer bien, tiene que tener algo, ¿no? Ese personaje. Entonces ahí está la manipulación, ¿cierto? La manipulación desde el guión ya entra, ¿verdad? El guionista debe ser, o la guionista debe ser, debe saber manipular, ¿no? Y los libros de guión, pues, a ver si tengo por acá alguno. Bueno, no encuentro el que les quería mostrar, pero, por ejemplo, este hombre, Billy Wilder, un maravilloso director de cine de los años, digamos, 50, 60, hizo unas películas extraordinarias con unos guiones espléndidos. Varias películas suyas como Con faldas y a lo loco, si mal no recuerdo, tienen premios a los mejores guiones. Los guionistas de esta época eran realmente todos muy buenos, ¿no? No sé qué pasa con la imagen, ¿verdad? Vale, entonces les quería decir esto y quería pasar a hacerles una pregunta, pese a que no estemos todos los que ojalá me hubiera gustado que estuviesen. Sí les voy a pedir quizás a otras personas que no hayan podido asistir que hagan este ejercicio y me envíen un video. El ejercicio va a consistir en lo siguiente, es aquí, ahora, oral. ¿Qué es para ustedes? A ver, bueno, perdón, pequeña cosita que quería decir antes, claro. Hay otra dimensión moral ahí, obviamente, que es el sumapaz, ¿no? El tema
el tema en el que verdaderamente estamos, sobre el que verdaderamente queremos lanzar un mensaje, ¿no? Y no sobre el Sumapaz en concreto, sino sobre cualquier lugar natural que en el mundo sea desposeído de sus recursos por una sencilla avaricia humana, sin tener en cuenta lo que es el equilibrio natural, que en algunos momentos, que en algunos lugares es directamente, bueno, atentado contra las vidas, ¿no? Directamente de las personas, ¿no? En otros aspectos no nos damos cuenta tan a corto plazo, pero nos damos cuenta más a largo plazo. En fin, este es un poco el mensaje más desde un punto de vista universal, ¿cierto? Que si bien es cierto que estamos centrados en el Sumapaz, a la hora de hacer una película hablo siempre en términos cinematográficos, pero bueno, si quieres hacer un buen reportaje, pues más o menos también. Tú lo que vas a hacer como autor, como productor, te vas a fiar siempre de esas películas, o vas a intentar hacer siempre una película de este tipo, ¿no? De este tipo de películas que intentan plantear problemas universales, no problemas territoriales o locales. Porque si bien es cierto que los problemas locales son importantes, las películas, cuando queremos hacer sobre todo una obra con ese intencionalidad artística, ¿no? Lo que pretendemos es que haya una universalidad, ¿no? O sea, que la obra que hagamos perdure, ¿cierto? Más allá de... Sí, que perdure más allá de lo local y de la contemporaneidad, ¿no? Y que realmente vaya más allá. Por tanto, nos fijamos en el Sumapaz porque es el territorio en el que estamos comprometidos de manera más local, pero el mensaje que lanzamos es un mensaje con una dimensión más internacional, ¿no? Más dirigido hacia la humanidad, entre comillas, debo decir, porque la idea de humanidad, si bien es cierto que es una idea que puede parecer bonita en un primer momento, también es un poco confusa según como uno la observe, según mi punto de vista, dado que cuando uno se dirige a un público determinado siempre tiene que ajustar a qué público se está dirigiendo y saber a quién te diriges, a qué lado a qué parte de la humanidad te diriges, ¿no? Y bueno, normalmente te vas a dirigir a un público que sepa comprenderte, ¿no? O sea, va a ser más complicado que puedan comprenderte fuera de las fronteras del mundo, digámosle, occidental o de una civilización así como occidental, por decirlo de alguna manera, porque estas palabras siempre son un poco confusas para mí, ¿no? O sea, no sé muy bien si Colombia forma parte de Occidente o no, es todo un poco lioso, ¿no? Pero también es verdad que si nos ponemos, por ejemplo, en las películas de Kenji Mizoguchi, uno de los mejores, si no el mejor director de cine chino de toda la historia, japonés de toda la historia, nos vamos a dar cuenta de que las películas que él hacía las hacía para un público japonés, y eso no quiere decir que no pueda yo ver una película suya hoy y morirme de placer absoluto, porque es una maravilla, ¿no? Trasciende completamente su cultura y su tiempo, ¿no? Las obras de arte que Mizoguchi hacía, ¿no? Con Akira Kurosawa, unos años más tarde, ya en los años 60, por ejemplo, vemos cómo Akira Kurosawa hacía un cine, pese a que era un cine pues, muy basado en la cultura y tradiciones japonesas, muy occidentalizado, ¿sí? En referencia a otros cines anteriores japoneses, ¿no?
occidentalizado y bueno, ahí hay que también entender el cine en su momento histórico y comprender que en ese momento Japón ya había sido aliado en algunos momentos, pese a al suceso este horrible durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya estábamos en momentos de alianzas de Japón con Estados Unidos, ¿no? O sea, siempre comprendiendo la historia del cine también en el tiempo en el que esas obras han sido hechas y en sus circunstancias, ¿no? Claro, nosotros nos movemos a la hora de la realización de nuestras historias con materiales de acá y vamos a usar nuestras herramientas según las lógicas, o sea, según las maneras en que se usan acá, ¿no? Acá hay unas cosas que en otros lados no hay y esas son las que tenemos que saber usar, ¿no? Y, por ejemplo, tratar de copiar formas estéticas norteamericanas, por decir algo así, que es lo más normal, dado que el imperio norteamericano en su fortaleza durante décadas nos ha impuesto una manera de pensar y a veces queremos imitarlos, ¿no? Nos parecen los más guapos, los más atractivos y eso, por desgracia, es una cosa que está, uno de los objetivos que Estados Unidos ha perseguido a través de las imágenes que ha exportado a todo el mundo, a través de Hollywood, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toca un poco ser conscientes de que nosotros tenemos también una manera tendríamos que tener una manera de acercarnos propia, ¿no? A nuestros asuntos, a nuestras maneras de ver las cosas. Entonces ahí hay también una dimensión moral sobre la que quería comentar, ¿no? Es decir, acá pues entran muchas cuestiones, pues uno tiene verdaderamente cuando se enfrenta a un proyecto que tomar muchísimas decisiones morales importantes, ¿no? Y después, a lo largo de la elaboración del proyecto audiovisual, uno lo que está haciendo es tomar decisiones, decidir constantemente entre una cosa y la otra, constantemente sin parar, desde que uno inicia hasta que uno finaliza, ¿no? ¿Qué pongo acá en esta parte del guión? ¿Qué escribo acá? Y bueno, ¿qué hago acá? ¿Dónde pongo este plano? ¿Cómo programo esto? ¿Qué hago? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Cómo planifico el rodaje de esta secuencia? ¿Cómo monto este plano? ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo antes? Bueno, siempre la lámpara está bien aquí, está mal acá, es azul, no me gusta, choca con el color de la chaqueta de ella, vamos a cambiar, no sé qué, bueno, bla, bla, la música, bueno, siempre, siempre resolviendo problemas y más problemas, ¿no? Esto de la luz es increíble. Quizás así. Entonces, bueno, dicho todo esto, les quería ahora sí preguntar cuál es el principal mensaje que cada uno de ustedes quisiera trasladar. El mensaje implicándose personalmente en lo que vas a decir, implicándote, bueno, este es el mensaje que yo querría trasladar con mi película y por eso quiero ir al Sumapaz. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Bueno, no, se lo pondré después. Me lo voy a apuntar. Les hago la pregunta. Y bueno, dejo abierto el micrófono, por favor. Quedo pendiente. Díganme. No se escucha nada. Creo que es porque tengo el micrófono apagado. No. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, escuchamos. Aló, aló. Por favor, adelante.
Te escucho, Andrea. No, ahora no, ¿eh? No se oye. Has levantado la mano, pero no se te escucha. Andrea, Ahí se me escucha. Hola, con, hola, con, di- hola. con difi- con mucha dificultad, Andrea. Se pierde tu voz. ¿Tú me Oiga, escuchas bien, Germán, Andrea? oiga, Germán, qué buena charla, hermano. Estoy escuchando. Qué Me buena alegra, charla, hermano. me alegra, Henry. Es importante esta charla para mí, sobre todo teniendo en cuenta que es la última sesión online. Me pareció Son muy importante. buenos, muy buenos, lo disfruté un montón. Qué bien, me alegra muchísimo, Henry. Oye, Dime, mañana no, no, vas a estar no. acá, ¿no? Nada, quería decir que si Andrea tienes dificultades para comunicarte, que me expliques por teléfono y yo te pongo acá en el audio. Hable, Deja. ¿Me quieres marcar? ¿sabe qué personaje memorable nosotros tenemos como historia? El Quijote de la Mancha. El Por Quijote de la Mancha es una cosa más extraordinaria que se haya podido crear en toda la historia. Además que tenía un amigo que era pelmazo, pero al mismo tiempo era muy inteligente. Y le sabía indicar qué hacer. Yo creo que ese texto, hermano, yo no sé por qué adoro tanto el Quijote de la Mancha, pero lo tengo metido en la cabeza entre ceja y ceja, weón. Una berraquera, una berraquera, weón. ojalá la pudiéramos hacer. Se ha intentado, Claro, se ha intentado, se ha intentado. O claro, Samuel, mira, cuando poder hacer como un recuento, ¿no? Una vaina así sería muy bueno. Quijote, uy, Andrea, dos veces. Oiga, voy a parar la sesión de grabación porque si no, completamente. No, quería que hablase Andrea, no, no la pares. ¿Qué dices? Pare. bueno, sigamos grabando, sigamos grabando. Claro. No, Henry. Sí, el Quijote. Andrea, ¿estás ahí, por favor? Que se escucha tu micrófono. Hay como aire. Ahora, gracias. Andrea, ¿estás ahí? Ah, mira, aquí te veo. Esta eres tú. Vale. Yo creo que así te escucharemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Bien, bien, ¿me escuchas? Qué pena, es que la señal está terrible. Bueno, vamos a ver si te escuchan No, se los demás No, participantes. está cayendo. ¿Escuchan a Andrea? A ver. Se cayó. Sí, Germán, se escucha bajito, pero sí. Bueno, ahora justo se cortó la llamada. Perdón. Aló, aló, se cortó. ¿Sí me escuchas? Sí, qué pena, es que la señal está terrible y se fue hasta el wifi, todo se cayó. Oh, lo lamento muchísimo. Mira, no, yo lo lamento más. Yo he Se me grabado, cayó la... yo he grabado toda la sesión, entonces les pasaré la sesión para que la puedan ver los que no la hayan podido llegar a ver
porque hay un mensaje importante en ella y está chévere que se pueda ver. Igual, ¿tú la has visto completa o qué, Andrea? Sí, es que se me cayó ahorita, o sea, cuando iba a hacer la participación de lo que preguntaste, el Muy mensaje bien. que quiero dar, Muy ahí se me bien. cayó la señal y no, pues me salí de la reunión porque mira que no hay nada de internet. Vale, wow, terrible. Bueno, igual te estamos escuchando y la sesión está siendo grabada donde Henry, entonces perfecto, tu participación va a quedar en acta, Ok. digamos. Así que bueno, por favor, adelante, va, di. ¿Cuál es tu idea? Listo, bueno, pues teniendo en cuenta que hablamos pues del Sumapaz y lo que dijiste hace un momento de otros lugares, por ejemplo, pienso mucho en lo que es la selva amazónica, entonces, y que cómo están siendo pues básicamente todos estos lugares deforestados, contaminados, violados, bueno, pues acaban con los animales, entonces pues siento que sí me pega un poquito fuerte todo ese tema y a mí me gustaría como mostrarle al mundo eh, lo insignificantes que somos si nos llegamos a quedar pues sin estos lugares, ¿no? Que son los que finalmente nos dan agua, los que nos dan oxígeno, los que le proveen el equilibrio al ecosistema como tal. Entonces, me gusta mucho este guión precisamente por eso, pues porque este mantiene su poder, entre comillas, pero cuando se quede sin su poder, exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, sí me gustaría como dar un poquito como de conciencia, pero sin entrar, sin caer en lo que también hablabas ahorita en la sesión, como en ese tema moral, sí, como la moraleja, o sea, eso también me parece harto, pero que igual a la gente le quede como rondando la idea de que, hombre, o sea, ¿con qué fin estamos realmente acabando con los ecosistemas? O sea, ¿a dónde queremos llegar nosotros después de que acabemos con el páramo? ¿A dónde queremos llegar nosotros después de que acabemos con la Amazonía por completo? ¿Qué tanto vamos a ser útiles nosotros en el planeta si ya no están los animales, si ya no tenemos agua, si ya no tenemos un oxígeno para respirar? Es básicamente eso. Es un poco la sensación, Andrea, también podría ser de, digamos, a ver, el Sumapaz es de los colombianos, ¿sabes? Y entonces gran parte de todas estas cosas que ocurren allá ocurren por una acción de personas así tipo Ricardo, ¿no? Que tienen como único objetivo pues lo material, ¿no? Lo material, la adquisición de eso, de riqueza, ¿no? Entonces, claro, el sentimiento como colombiano, ¿cuál es en tu caso? O sea, pues quiero decirte que otras personas de otros lados del mundo estén haciendo daño en un sitio que ojalá pudieras disponer, que ojalá pudieses disponer tú, como colombiana que eres, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Bueno, ay, se cayó la... ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto. Sí, bueno. Sí. Bueno, yo siento que igual como colombiana me siento bastante frustrada y pues igual todos aquí tenemos las manos atadas, pues porque tú mismo lo dijiste, igual viene muchísima gente de otros lados a explotar la tierra, a acabar con los recursos. Y pues nadie puede decir nada, ¿por qué? Porque son ellos los que tienen el dinero. Y igual le venden a uno la idea de que eso se hace o esa explotación se hace para buscar un progreso para la sociedad como tal. Pues eso no es verdad. Entonces, acabar con un ecosistema que no solamente nos provee a los colombianos recursos naturales, sino que en muchos casos es un pulmón súper importante para el planeta entero, pues me parece a mí que es ridículo porque todo el mundo cree que venir acá y explotar lo que nos corresponde a nosotros, entonces es como, o sea, es fácil, ¿sí? Como que simplemente le hace daño allá a Colombia y ya, y de malas, ¿sí? Simplemente ellos se llenan los bolsillos de dinero y listo. Pero si nos ponemos a mirar más a fondo, pues realmente le estamos haciendo daño al planeta entero.
O sea, el desequilibrio va a ser muy grande en el momento en que esto se acabe. Y sí es bastante frustrante que simplemente tanto colombianos aquí con dinero como extranjeros simplemente vengan y acaben precisamente por llenarse sus bolsillos de más plata, ¿sí? Es bastante triste, la verdad. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Vale. Igual voy a tener el teléfono acá. Si quieres mantener la comunicación a través de mi teléfono, Dale. pues perfecto. Lina, Hola. ¿cuál sería tu mensaje? Exacto, ¿cuál es tu... Esto parece una discoteca, ¿verdad? Madre mía. ¿Cuál es tu... Voy a apagarlo. Chao, foquito. Ya igual apagué la cámara, ahora que pienso. ¿Cuál es tu idea desde un punto de vista moral como autora? Bueno, aparte de lo que ya hemos hablado de generar conciencia en el Sumapaz y sumado a lo que dice Andrea, de que no solo sea Sumapaz, sino pues el resto de lo que queda de ecosistemas que son vitales para todos, yo creería que podemos sumarle el tema de que independientemente de cuál sea el punto en el que esté cada ser humano o el poder que se tenga, siempre hay una opción de cambiar, ¿no? Siempre tenemos la decisión en nuestras manos de hacerlo diferente, de darle un giro a esta o a cualquier historia. Realmente el poder no lo perdemos, sí lo tenemos. eh, la cuestión es un tema de decisión, de elegir de elegir cambiar, de ver lo que tenemos frente a nuestros ojos y tomar las riendas y hacernos responsables de lo que hemos elegido hasta este momento y entender que podemos elegir algo diferente. Perdona, te estaba escuchando, ¿eh? Bueno, está reconectando. La pobre Andrea está con dificultades de... Bien, me parece bien. Es decir, la responsabilidad, ¿no? Estás hablándome de responsabilidad, ¿verdad? Sí, No, ella está hablando elegir y elegir bien, que son ¿Cómo dos repites? cosas. Ella está hablando elegir y elegir bien, son dos cosas bien distintas. De elegir y de... Elegir bien, Elegir bien. claro. Claro, que yo entiendo como elegir con con responsabilidad, conciencia, con exactamente. O sea, conciencia. entender que la realidad siempre la tenemos frente a nuestros ojos, la queramos ver o no, ¿cierto? Siempre existe ahí. No es como que no había visto lo que pasa hasta el momento, no, siempre lo vemos. Lo que pasa es que elegimos no hacerle caso, ocultarlo o miramos para otro ladito. Entonces es un tema de tomar conciencia, de saber que en cualquier momento podemos abrir los ojos, ver lo que tenemos enfrente, ser responsables de las decisiones que hemos tomado hasta el momento, pero también saber que podemos cambiar, que podemos elegir, que tenemos el poder de, de la elección. Tenemos el poder, como lo tiene Ricardo, de en un punto elegir cambiar o elegir hacer algo diferente. Claro, claro, claro. Yo entiendo eso. Sí, sí, sí. Es decir, que me perturba que la cámara esté haciendo todo el tiempo esto. Pero bueno, voy a sacarla, ¿vale? Es una clase de cinematografía. Completamente. Bueno, me parece muy bien lo que dices, me parece muy bien, claro. Es decir,
acá lo que sucede con la historia de Ricardo es que Ricardo está usando la vida a su servicio. Está jugando, es un juego para él. Digamos, es un terreno, es un campo de juego en el que él está y utiliza, ¿no? A sabiendas o quizás sin querer saber, ¿no? Muchas veces no queremos ver, ¿no? Eso se ha teorizado a veces sobre las noticias de televisión, de los noticieros, ¿no? Que las ponen a la hora de comer y uno comiendo y viendo lo que está pasando en Palestina y acabas insensibilizándote, ¿no? Y tu cerebro no es capaz de entender cómo estás, por un lado, ingiriendo imágenes de guerra y por otro, ingiriendo comida, ¿no? Entonces es un poco raro y tu ser como que se acaba a veces insensibilizando, ¿no? Y llega un momento en el que uno es insensible y juega incluso a poner en práctica las... Hola. Juega incluso a poner en práctica o sea, técnicas de manipulación en su día a día, de manera normal. A la hora, por ejemplo, de las relaciones con los propios amigos, ¿no? Las relaciones incluso con el propio novio o novia. Muchas veces hacemos lo que vemos por televisión y nos comportamos como psicópatas sin darnos cuenta. Lo podemos ver en tantísimos comportamientos en redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? Como en redes sociales podemos encontrar videos que efectivamente hacen eso. Por ejemplo, 10 técnicas para que la chica que te guste se fije en ti, ¿no? Entonces son técnicas de manipulación para que esa chica que no le importas un carajo, con perdón de la expresión, discúlpenme por favor, que no se debe, pues esa chica a quien no le importas nada, de repente, pues por una serie de técnicas acabe fijándose en ti. Entonces ahí hay una manipulación que tú estás usando de manera torticera. Y bueno, pues por desgracia esto lo vemos tan frecuentemente en nuestro día a día, en unas sociedades pues que no tienen otra que sobrevivir como se puede, ¿no? Sobrevivir como se puede y tratar de echar para adelante. Y muchas veces uno es mejor el que no vea, que no mire alrededor, porque, pucha, como se ponga a mirar lo que tiene al lado, uno se deprime, ¿no? Entonces tienes que apagar el interruptor de sentir, tienes que apagar digamos, cerrar el filtro del sentimiento, ¿no? Y echar para adelante como una máquina, ¿no? Y además los medios de comunicación, la supuesta cultura nacional que nos venden a quienes nos gobiernan, muchas veces obnubilan el verdadero conocimiento, la verdad, lo que hay ahí, ¿no? O sea, poder ver es complicado. Tú decías, ¿no? Ahí está la realidad. Bueno, yo te diría lo siguiente respecto a eso. La realidad es una cosa que no sabemos muy bien qué narices es eso de la realidad, ¿no? Por ese motivo llevamos tantos siglos preguntándonos eso, las personas, ¿no? Siglos y siglos, y todavía no se ha determinado. Piensa, por ejemplo, hoy lo que son los científicos, ¿no? Este tipo de curas que tenemos hoy que nos dicen cómo es la realidad. Antes nos lo decía la Iglesia, hoy nos lo dicen los científicos, ¿no? Un poco. Esta idea de que la física cuántica, ¿no? Y de que vivimos en un agujero negro y que, en fin, los límites del universo, el telescopio James Webb, siempre estamos preguntándonos qué es la realidad, dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Qué es el universo? Mejor dicho, qué es lo que tenemos alrededor, hasta qué punto las cosas que veo
son verdad o son una interpretación de alguna manera, es decir, no pongo yo sobre ese tipo de, sobre las cosas que miro ciertos prejuicios sociales, ciertas, como podría decir, como dijo Kant, ¿no? El filósofo alemán este que decía en su filosofía que sobre la realidad nosotros ponemos el tiempo, ¿no? Que por ejemplo el tiempo es una cosa que tenemos en el cerebro los seres humanos y que cuando mira que la realidad en realidad no tendría tiempo, ¿no? Es el hombre el que, o sea, la idea de causalidad es una idea cerebral, diría Kant, ¿no? Bueno, de ahí quiero decir filosóficamente, o sea, si nos ponemos en la filosofía, en la historia del pensamiento humano, nos vamos a dar cuenta de que todavía seguimos sin resolver, ¿no? Seguimos haciéndonos preguntas, no entendemos por qué narices ciertas cosas suceden en el espacio de la microfísica, ¿no? O incluso de la propia física. Hay tantas cosas que no sabemos, hay tantas paradojas todavía, ¿no? En el mundo de la propia matemática, si me aprietas. Tantas incoherencias entre ciencias, ¿no? Que no se resuelven. No sé, de alguna manera, o sea, lo que el cineasta pretende hacer al usar su cámara de cine es revelar. La palabra revelar es una palabra que para mí es súper bonita en este contexto, porque precisamente se corresponde con la palabra revelado, ¿no? De la fotografía, ¿no? Cuando tú revelas un carrete de fotos, ¿cierto? Tú revelas lo que había ahí, lo que tu cámara grabó, lo que tu cámara supo grabar, ¿cierto? Hay un momento que a mí me parece un momento de los más bonitos que yo he vivido con una cámara que lo viví hace muy poquito. La cámara no la tenía yo, la tenía mi hija. Estábamos grabando una película y yo pues puse a mi hija como actriz secundaria de la película y ella en la película era camarógrafa. Entonces ella llevaba una cámara y ella grababa con una cámara muy guapa, con la mía, de hecho, con mi cámara. Yo estaba grabando con otra y entonces ella era camarógrafa, también entre los actores niños había un sonidista, estaba el directorcito, ¿sí? Porque era un niño. Un equipo de niños como si fueran directores, ¿no? Como si fueran realizadores de una película. Entonces, es una película sobre una película, una cosa así un poco divertida, ¿no? Y un poco rarita también. Se llama El superpoder de Juanda. Yo les compartí, pero ahorita está en privado porque estamos viendo si se puede distribuir a través de RTBC, que es posible que se distribuya la película durante 2 años en RTBC Play y en Canal Señal Colombia y Canal Institucional. Ojalá cuando salga, si sale, ya les avisaré, ¿sí? Entonces ahí sale la Lucero, mi hija, y hay un momento en el que están haciéndole una entrevista a unas mujeres y mi hija tuvo la capacidad en ese momento, o sea, tuvo la suerte o la capacidad, todo mezclado, de captar un momento en el que una de las dos chicas, una de las dos señoras que hablaba, mentía, decía una mentira. Y la otra chica se tapaba la boca como intentando disimular, ¿no? Un momento para mí estupendo que una niña, o sea, yo estoy grabando documentalmente a una niña, que además es mi hija, que graba documentalmente a alguien que es capaz, y es capaz de captar una mentira en el momento, ¿no? Entonces, wow, para mí lograr eso fue extraordinario. Ahí tengo la imagen, está en el corto, es un momento de mucha verdad. Igual pasa muy desapercibido, ¿eh? Yo lo tengo, me lo quiero mucho el momento, pero ya les mostraré. Entonces, eso les quería decir, ¿no? Es decir, cómo el cine sirve para revelar, ¿no? Es decir, cómo cuando uno pone una cámara en la realidad, aunque sea una película de ficción o sea un documental, de alguna manera uno lo que está es tratando de ver con esa cámara aquello
que la primera capa de la realidad nos oculta, ¿no? Es como si hubiera una segunda capa que nuestra cámara puede lograr traspasar. Como si fuera una cámara de rayos X, de alguna manera. Y no en vano, la cámara de rayos X nació, las primeras radiografías creo que son de ese mismo año, 1895, así como nació el cine. Fíjense en la casualidad. Entonces, la idea del cine como una herramienta de revelación, una herramienta al mismo tiempo que es capaz de poner luz, ¿sí? Y los estudios sobre cinematografía que estamos haciendo como una herramienta para poder ver también, para poder ver más allá de aquello que se nos oculta muchas veces de manera premeditada. Eso es lo importante. Y eso es muy importante. Se nos quieren ocultar cosas. Se nos quieren ocultar cosas y un buen aprendizaje en cinematografía o en medios audiovisuales que puede permitir, o en arte también, en un momento dado, una capacitación en ese sentido, o en alguna disciplina, ¿no? Quiero decir que te permita tener, y el cine pues lo permite, esa capacidad crítica, ¿no? De poder mirar, de poder ver más allá de lo que aparentemente está ahí y de lo que se nos suele vender como realidad. Muchas veces, ¿no? O sea, hay realidades, por ejemplo, mira, los chinos tienen una realidad indiscutible en su vida, en su día a día, que es la realidad de que ellos son el centro del universo, ¿no? O sea, ellos son, según también su religión está confucionista, ellos se conciben como el centro del universo. Ellos se conciben como un imperio que está renaciendo y no sé si es en 2050, ¿no? En 2030 me parece que van a celebrar sus 5.000 años de historia. ¿Sí? Ellos, claro, no se conciben de la misma manera que nos concebimos los colombianos, vamos a decir, que hemos constituido nuestra última constitución, o vamos a decir, nuestra independencia como Estado libre, entre comillas lo de libre también, porque, bueno, eso de la libertad también es un gran tema, ¿cierto? Apenas en 1820, no sé qué era, ¿no? En 1820, ¿cuánto fue? La independencia, ¿me recuerdan? De Colombia. 1810. 1810. Entonces, ¿qué? ¿Apenas 2 siglos? Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, eso les quería decir, ¿no? Te quería decir también a ti, Lina, ¿no? Es decir, la idea de realidad no deja de ser una idea que al fin y al cabo está muy viciada por lo que se supone que es la realidad para unos, para otros. Muchas veces hay ahí muchas cuestiones de tipo ideológico, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con la felicidad incluso, ¿no? La felicidad para un mundo capitalista, como en el que nos estamos desenvolviendo nosotros, pues consiste en tener dinero para comprarte una hamburguesa en el McDonald's y tener un carro y tener eso, una cuenta bancaria, etcétera. Pero eso no es así para de repente una persona de otro país, ¿no? O de otra sociedad o clan africano, por ejemplo. Aunque, bueno, todos vivimos en el mundo del capitalismo y a todos pues nos agobia el dinero y obviamente, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Pero espero que me entiendan, ¿no? La idea. ¿Qué es la felicidad para un budista tibetano? ¿Sí? ¿Qué es la felicidad para un filósofo colombiano, si quieres, ¿no? Una persona asteta que vive escribiendo libros en una cabaña en Choachí, ¿no?
y que de repente ha decidido alejarse del sistema capitalista y vivir cazando por ahí insectos y comiendo raíces. Entonces, es bien complicado, ¿no? Determinar realmente, desrealizarse, salirse de la realidad en la que uno ha construido individualmente, de la realidad colectiva en la que uno vive, y luego de la realidad social según la cual los fenómenos suceden por unas determinadas causas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, cuando hay un eclipse, sucede porque el sol ha tapado la luna, porque la luna ha tapado el sol. Hace unos cientos de años un eclipse sucedía porque Satanás había no sé qué, ¿no? Me invento esto último, perdonen, pero bueno, creo que me entienden, ¿no? Es decir, la realidad, hace siglos la Tierra era plana, hoy en día el mundo, la Tierra es redonda, a pesar de que haya personas que sean capaces de negar eso. Por tanto, sí, ven, la realidad es una cuestión compleja que el cineasta pues debe tratar de descubrir, ¿sí? Debe tratar de descubrir. El cineasta debe al mismo tiempo tratar de hacer entender al público los límites de su entendimiento. ¿Sí? Las personas a veces nos pensamos que somos dioses y que todo lo controlamos, pero basta que un mago se ponga delante de ti y te haga un truco de magia para que te des cuenta de que no controlas nada y de que puedes ser perfectamente engañado. Y cuando tú aprendes la técnica del engaño, es perfecto, porque aprendes, pero siempre habrá un nuevo engaño y siempre tendrás que volver a aprender ese engaño. Aprender las técnicas de manipulación del cine nos enseñan precisamente pues a eso, a no dejarnos engañar, ¿cierto? No solamente a hacer buenas obras audiovisuales comprometidas, etcétera, sino también a no dejarnos engañar, ¿no? Lo cual, pues en el mundo en el que vivimos es cada vez más importante. Hoy en día, además, en este ambiente de guerra constante en el que nos encontramos ya a nivel internacional, tan importante también para desvelar y poder ver en los mensajes y en los informativos que normalmente, pues en estos contextos todos mienten de manera salvaje, vamos, hay mentira tras mentira. Entonces, saber ver, saber mirar, pues es muy importante. Les quería hablar de Venecia, y les quería hablar de Venecia en este pequeño paréntesis ya, porque, bueno, Luchino Visconti hizo una película basada en un libro de Thomas Mann llamado Muerte en Venecia, ¿no? Una obra literaria estupenda, si no me equivoco, Muerte en Venecia. Sí, ¿no? Muerte en Venecia. Bueno, sí, exacto. Sí, lo que les decía, una obra literaria estupenda, cuya adaptación cinematográfica también es estupenda. Llevada a cabo por el gran Luchino Visconti, que formó parte del grupo de neorrealistas italianos y que hizo películas también hacia el final de lo que se denominó ese neorrealismo, películas muy críticas socialmente, muy críticas, con una gran crítica social, muy comprometidas socialmente, como es el caso de la gente de su generación, Roberto Rossellini, Federico Fellini, ¿sí? Nino Rota, de hecho, el gran músico que hizo las bandas sonoras del Padrino 1 y el Padrino 2 y no del Padrino 3. Y por eso el Padrino 3, creo yo, en mi humilde opinión, no es tan buena como la 1 y la 2, porque falta Nino Rota, ¿sí?
Bueno, ¿qué les quería decir sobre El Padrino? No era sobre El Padrino, sino... ¿Por qué me fui al Padrino? Ah, ok, el neorrealismo italiano. Lo siento, me perdí, se me fue el concepto. Igual quedas solamente tú, Lina. ¿Qué pasa? ¿Estoy muy aburrido o qué? ¿O es la señal? No, no sé por qué, quizás es la señal, ¿sabes? Es la señal, es la De señal. pronto sí. Bueno, yo creo que eso, ¿no? Lo que estamos hablando es tan importante. Igual yo quería como en la última media hora empezar a mirar también el guión técnico, ¿sabes? Pero no nos da tiempo. Ay, quiero decir, no tenemos suficientes personas para verlo. Y ahorita Henry lo acaba de sacar precisamente. ¿Qué hacemos, Henry? Aló, aló. Bueno, Lina, yo creo que más o menos mi clase consistía sobre todo en eso, en comunicar este tipo de cuestiones, ¿no? Porque cuando nos ponemos con una peli, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de lo importante y nos pensamos, tenemos que hacer la película bien, tiene que estar súper bonita, los actores tienen que estar todos bellos, ¿no? Mis imágenes deben ser espectaculares, pero no nos damos cuenta de lo que verdaderamente tenemos que hacer, de cuál es el verdadero objetivo, ¿sí? Y eso es lo que diferencia una buena película de una mala película. No hay, no hay más. Si te fijas, las buenas Porque dice películas... que, Dime, Lina, por no, favor. no, está bien, que sí, que estoy de acuerdo contigo, porque muchas veces vemos películas que las sacan súper rápido, ¿verdad? Pero solo con ese fin comercial, ¿no? Como de hacer dinero. Y sí, es cierto, esto es una industria y pues a través de las películas hacemos dinero, pero nos estamos olvidando muchas veces de la parte artística, de la esencia de lo que realmente es hacer cine, ¿no? Entonces, Claro, muchas de las películas que uno ve, se siente ese vacío, ese hueco, ¿no? Como que te entretiene una hora y media, capaz, pero no hay nada ahí debajo, no hay una esencia, no hay nada realmente claro, que conecte con ese espectador, ¿no? Con ese ser humano que está viendo ese audiovisual. Y ahí es donde se pierde el arte del cine. claro, totalmente. Sí, es que el cine es eso, ¿no? Es una herramienta que funciona para tantísimas cosas, ¿no? Y claro, y también lo que es el arte, ¿no? Pues uno duda qué es esto del arte, ¿no? Porque mm, si hoy en día hay tantas obras de arte, ¿no? Que es que además tampoco lo podemos llegar verdaderamente a saber, porque qué es una obra de arte, ¿no? Porque verdaderamente para poder saber si algo es artístico, toca dejar que el tiempo pase, ¿no? ¿Sabes? Porque en el tiempo en el que estás viviendo, claro, puedes hacer una valoración de la pieza, de la obra en sí, pero no puedes llegar a saber hasta que no pasa el tiempo, porque no eres capaz no podemos ser capaces de adivinar la trascendencia de la obra en el tiempo. Somos finitos, ¿entiendes? Sí podemos ver obras de arte anteriores a nosotros, pero obras de arte que hayan sido hechas en la actualidad, por mucho que a ti te emocionen o me emocionen a mí, podemos valorarlas y saber que están muy bien de pronto, o incluso esas obras artísticas pueden llegar a transformar la realidad en la que vivimos
pueden ser transformadoras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la película La delgada línea azul, una película documental de Errol Morris en la que el director logró, gracias a su investigación cinematográfica, sacar de la prisión del corredor de la muerte a un inocente. Entonces, las películas logran transformar el mundo, claro que sí, logran transformar, ¿no? Eso sin duda. Pero es que a veces logran transformar para mal, eso también es verdad. Sí. Claro, la idea es que nosotros como autores de historias o como personas que están preocupadas y comprometidas con el arte, entre comillas, de lo audiovisual, arte entendido como, en este caso, como artesanía, ¿no? Más bien, es decir, con la técnica, con la producción de audiovisuales, pues tenemos que ser conscientes de que siendo manipuladores como somos, podemos llegar a hacer daño, ¿entiendes? Podemos llegar a hacer daño, porque realmente el cine, como como herramienta de comunicación, mejor dicho, como herramienta psicológica de, de fluir de conocimientos, es que no sé cómo decir, porque para mí el arte no es comunicación, para mi punto de vista, ¿eh? Igual tú, Lina, o María del Pilar, que estás por acá, para ustedes de pronto sí tiene un elemento comunicativo. Para mí el arte no tiene que comunicar nada. O sea, nada tenía Hitchcock que comunicarme a mí. O sea, la comunicación es un elemento, o sea, interviene una persona que comunica y otra que es comunicada. Entonces, a través de un libro de información, del periódico, pero de una obra literaria, el autor o autora de la obra lo que pretende es dejar constancia dejar constancia de algo ahí, ¿sí? Y trascender con esa técnica humana concreta, ¿sí? Porque tú me dices, claro, es que yo soy artista y a mí me da igual si tú eres artista, realmente, o sea, no me dice nada, sobre todo porque hoy en día cualquiera dice que es artista, ¿no? Y entonces yo hago castillos yo qué sé, de harina con agua y soy artista porque hago castillos de harina con agua. Y, mm, oye, pues mi punto de vista, nadie te va a negar que está muy bien lo que haces. Y seguramente me voy a quedar con la boca abierta, ¿no? Y voy a decir, oye, pues está muy bien, pero decir que soy un artista, ¿qué quieres decir en realidad? ¿En qué lugar te posicionas cuando dices eso, no? A mí lo que me interesa verdaderamente es que la persona me diga, pues, que la persona me diga, soy pintor. Ya está, déjate de artistas y de historias. Eres pintor. O soy músico. O intento hacer obras artísticas. Entiendo que ese autor, pues lo que pretende es hacer obras trascendentales, en cierto sentido, ¿no? Obras que tengan una trascendencia, que vayan más allá de su época y de su tiempo. Entonces, por eso el tema de lo artístico es complicado y en el fondo hoy en día es que te vas a una universidad de cinematografía francesa o de pintar, a aprender a pintar a una universidad francesa y te pasas la mayor tiempo de clase, del tiempo de tus estudios en clase sin sentarte verdaderamente a pintar, sin ponerte verdaderamente en el taller, porque todo lo que te cuentan en la universidad es teoría, teoría y teoría y teoría. Y hoy cuando vas al museo a ver una obra de arte, no la entiendes, te la tienen que explicar en un cartelito ahí abajo, escrito, lo que estás viendo, porque si lo miras no lo entiendes.
Y un banano en una pared con un trozo de cinta, eso es una obra de arte. Entonces dices, bueno, entonces las meninas, sí. Entonces estamos en un momento en el que o sea, se hacen cientos de películas diariamente. Cientos y cientos. O sea, las distribuidoras son imperios del poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una máquina en algún lugar del mundo ahí que hace películas como churros y salen obras de arte ahí, una y otra obra, y ¡ala! Obras de arte. Y bueno, somos una sociedad enorme, gigante, bueno, maravillosa. Si es que todo lo que tocamos lo convertimos en arte, es increíble, ¿no? Pero luego preguntas qué es el arte y nadie sabe decirte qué es eso del arte, ¿viste? Porque obviamente en nada se parece el trabajo artístico, entre comillas, que desarrolla un músico con el que desarrolla de pronto, pues, otro artista, ¿no? O de otra categoría, ¿viste? Entonces, Juan Tamariz, por ejemplo, él mismo decía que lo que hacía era arte, ¿no? Pero ¿dónde lo cuelgas? Los trucos de magia de Juan Tamariz, ¿dónde los cuelgas, no? Pero ¿dónde cuelgas también una pieza de música de Charlie Parker? No la puedes colgar en ningún lado, es imposible. Tampoco puedes colgar una película, ¿no? Las películas quedan en el recuerdo. Entonces, es realmente esto del arte es complicado, es complicado. O sea, realmente yo creo que es hacer perder el tiempo a los estudiantes, intentar convencerles de que existe una cosa que se llama arte, en lugar de aprovechar el tiempo para que los estudiantes conozcan técnica, para que los estudiantes conozcan las verdaderas razones por las cuales moverse y hacer lo que la disciplina esta exige, ¿sí? O sea, tener las cosas claras y tocar las herramientas, ¿sí? Y desde luego hacer todo eso y no dedicarse a, a eso, a intentar descubrir que el agua moja, ¿no? Porque es perder el tiempo y no llegar a ninguna conclusión, ¿sí? No llegar a ninguna conclusión. O sea, según mi punto de vista, tenemos que saber, ser capaces de hacer cosas que sean capaces de transformar, que sean de algún modo transformadoras, ¿no? Historias que puedan transformar, aunque sea a las personas por dentro, ¿no? Hacerles entender, hacerles a las personas, transformar a las personas, transformar incluso eso que llamamos realidad, ¿no? De hecho, la propia realidad, y entrando en volviendo haciendo un flashback, ¿no? Sobre el punto este de qué es la realidad, pues fíjate que en la historia de la filosofía ha habido un momento a mediados del siglo XX, ¿no? Mucho en el que, bueno, en realidad desde siempre, porque este tema es universal, nunca mejor dicho, es el tema de que ciertas cosas nacemos con ellas o las aprendemos, ¿no? Ciertas cosas son innatas o las aprendemos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con los estudios sobre lingüística, etcétera, que se llevaban a cabo a mediados del siglo XX, ¿no? Y el lenguaje es una cosa que aprendes o de alguna manera tú ya naces capacitado para el lenguaje, ¿no? O sea, ya naces con algo ahí que te hace captar rápidamente y aprender el lenguaje con rapidez. Estas ideas sobre lo innato o lo aprendido son fundamentales a la hora de entender lo que es el cine. Y se van a preguntar, ¿ah, sí? ¿Por qué? Pues porque tiene que ver absolutamente con la percepción. Es decir, el ser humano, cuando nace, es capaz de distinguir la figura del fondo. O sea, es capaz de distinguir que existe es decir, esta idea de la proximidad, de la cercanía de las cosas, ¿es innato a la percepción humana o es una cosa que se adquiere?
sobre todo este tipo de elementos y sobre todo este tipo de cuestiones es sobre las que se construye de alguna manera el cine, porque el cine es absoluta percepción y el cineasta y aquel que trabaja en audiovisuales, al estar trabajando con herramientas o sea, está trabajando constantemente con herramientas que tienen que ver con la percepción. Por eso es tan fácil manipular con el cine, ¿no? Pero al mismo tiempo que trabajas con herramientas de la percepción y trabajas desde este punto de vista psicológico, en el cual el cineasta está de alguna manera estudiando psicológicamente a su espectador y al ser humano en su conjunto, el cineasta está, de alguna manera, cuando trabaja, está investigando los límites de la percepción, está investigando cuáles son los límites de la percepción humana. ¿Sí? Es decir, cómo hago yo este plano de tal manera y cómo yo ubico de tal manera la cámara para provocar determinado efecto en la percepción de ese espectador en ese momento en la película. ¿Sí? Entonces yo estoy, a la vez que manipulo, pongo en tensión mis técnicas de manipulación para ver hasta dónde llegan, para ver hasta dónde soy capaz de engañarte. De alguna manera es eso, a ver hasta dónde llego, hasta dónde soy capaz de engañarte, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estoy haciendo es investigar los límites de la capacidad de engaño de las personas. O sea, de la capacidad de las personas de ser engañadas, ¿no? Y por lo tanto, de los sentidos de fallarnos. ¿Sí ven? ¿Sí se dan cuenta de las implicaciones que tiene el cine? Y no nos damos cuenta hasta que no nos lo cuentan de pronto, pero verdaderamente como espectadores estamos sometidos a todo este tipo de cuestiones cuando vamos al cine a ver una peli, ¿no? O cuando vemos una peli en Netflix. O sea, quienes han estudiado la película o quienes han hecho la película han estudiado muy bien el comportamiento de su público y saben muy bien cómo hacer para manipularnos. Sobre todo estas grandes majors, ¿no? Como Netflix y esta gente, ¿no? Entonces, chicas y Henry, hasta aquí el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Tienen comentarios? Tenemos 10 minutitos todavía de clase. Me encantó hacer esta clase el día de hoy. Estuvo súper, súper, Germán. Nada, no, sin dudas, estuvo muy, muy chévere. Y bueno, y creo que avanzamos también con el tema Claro, del sport. claro, Nada, claro. agradecerte entonces y bueno, estamos en estos días hablando. Perfecto. Muy bien, Lina. Que estés muy bien. Y María del Pilar, lo mismo. Si tienes alguna cosa que agregar, pues adelante. Bueno, como les digo, sí vamos a avanzar porque el lunes nos vemos, es decir, dentro de 2 días. Entonces vamos a hacer el plan de rodaje. Vamos a hacer el plan de rodaje conjuntamente y bueno, contigo bastante, Lina. Ahora que ya tenemos el plan de técnico hecho, pues pasaremos a ese plan de rodaje ya pensando en el rodaje la siguiente semana, ojalá. Listo, Entonces, bueno, perfecto, Germán. les envío un abrazo fuerte, quinonautas queridas y querido Henry, y nos vemos la semana que viene. Bueno, no mentira, nos vemos pasado mañana. Habrá 2 días de clase. Ok, En principio, yo estoy disponible 2 días. Vamos a ver Henry cómo lo coordina, pero en principio, tanto lunes como martes, yo estaré a disposición. vale, ¿Vale? perfecto. Muchísimas gracias. Entonces quedamos ahí al pendiente de lo que nos avise Perfecto. Henry por el grupo. Un De Henry. abracito, feliz fin de semana. Abrazos. Chao. Chao.
Chao, María del Pilar. Chao, chao. Chao, Henry.